Oh, no dejé de compartir. Entonces, bueno, en esta tutoría vamos a hablar sobre sucesiones y el primer principio de inducción. Para comenzar vamos a hacer este ejercicio que dice: considera la sucesión AN con n perteneciente a los naturales tal que si n toma el valor de 1, la sucesión va a ser 2 en ese valor, y si toma cualquier valor mayor que 1, va a ser el término que aparece ahí al ladito. Es decir, los términos van a ser, por ejemplo, A1, dijimos que iba a ser 2, A2 va a ser el reemplazo, es decir, 2 partido en 2 más 1 por A de n menos 1. Como n en este caso es 2, 2 menos 1 es 1, y el reemplazo en este caso sería 2 partido en 2 más 1 por 2. Y así sucesivamente con todos los términos. Dice, determine el valor de A2, A3 y A4 usando la definición y justifique que se deduce que AN, o sea, el término general, va a ser igual a 4 partido en n más 1. ¿Ok? Ya. Entonces, A2 lo estábamos sacando ahí arriba. Teníamos que era 2 partido en 3 por 2. ¿Ya? Lo vamos a dejar así expresado porque tiene un fin práctico más adelante. Después tenemos A3, que va a ser 3 partido en 3 más 1 por A2. Entonces va a ser 3 partido en 4 por A2, que es 2 tercios por 2. Después vamos a tener A4, que va a ser 4 partido en 4 más 1 por A3. Entonces va a ser 4 partido en 5 por 3 partido en 4 por 2 partido en 3 por 2. Y así sucesivamente, con todos los términos que siguen en la cadena. En ese caso, nos daríamos cuenta que para un A a la n, tendríamos como término general n partido en n más 1 por n menos 1 partido en n por sucesivamente hasta llegar al 3 partido en 4, 2 partido en 3 y por 2. ¿Sí? De los términos anteriores es fácil notar que se van a empezar a simplificar. Por ejemplo, en el término A sub 4 vamos a poder simplificar los 3, los 4 y así. Aquí al final siempre nos va a sobrar ese 2 y ese 2 y el término de abajo. Aquí con el término enésimo vamos a tener lo mismo, que vamos a poder simplificar el n-1 se va a poder simplificar con un término que está aquí en esta sucesión de términos, el 4 con s, el 3 aquí, y va a sobrar siempre esos dos de ahí. Entonces al final vamos a tener 4 partido en n más 1. O sea, lo interesante de este tipo de ejercicios, y bueno, lo importante a tener en consideración con las sucesiones, es que en general siempre hay que dejarlas expresadas para tener en cuenta cómo se van desarrollando. Eso es como lo importante de este ejercicio. Entonces, con eso demostramos que el enésimo término se escribe como 4 partido en n más 1. La parte B nos dice que demuestre que AN igual a 4 partido en n más 1 se cumple para todo valor de n en los naturales.
¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que demostrar, si dice que hay que demostrarlo en los naturales, ya nos podemos dar cuenta que va a ser una demostración por medio del método de inducción. Entonces, decimos que sea P sub n tal que a n va a ser 4 partido en n más 1. Entonces, primera parte del método de inducción es demostrar el caso base. Caso base, entonces, cuando P es igual a 1. Entonces, cuando P es igual a 1, tenemos que A es igual a, o sea, N es igual a 1, entonces el primer término va a ser reemplazar 1 en el término general, o sea, aquí. Entonces vamos a tener 4 partido en 1 más 1. Eso va a ser 4 partido en 2, lo que al final nos da un valor de 2. Y eso cumple porque en nuestra definición en un principio teníamos que si n vale 1, A sub n toma el valor de 2. Entonces cumple. Luego tenemos el paso inductivo. Tenemos que demostrar que si se cumple para Pn, entonces se debe cumplir para un Pn más 1. Entonces, paso inductivo. Como hipótesis, tenemos que se cumple que para un AN es n más 1. Eso para el término enésimo. Es decir, para un P de n. Entonces, la tesis, en este caso, sería que se cumpla para un n más 1. Entonces, A sub k, o sea, A sub n más 1 va a ser igual a 4 partido en n más 1 más 1. O sea, 4 partido en n más 2. Y eso es lo que hay que demostrar. Entonces, según la definición que teníamos en un principio para definir a la sub n, que la vamos a recordar, dijimos que teníamos 2 si n era igual a 1. Y teníamos n partido en n más 1 por a sub n menos 1 si n era mayor que 1. Entonces vamos a usar esa definición para nosotros demostrar que se cumple para el enésimo término más 1. Entonces, para a sub n más 1, tenemos que es n más 1 partido en n más 2. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy reemplazando el valor de n más 1 aquí y aquí. Entonces, por eso es que aquí arriba vamos a tener n más 1 y aquí abajo vamos a tener n más 2. ¿Ya? Por a sub, y entonces reemplazo n más 1 aquí. Entonces voy a tener n más 1 menos 1. Entonces va a ser a sub n. Y nosotros como tesis, o sea, como hipótesis, tenemos que a sub n es 4 más n más 1. Entonces, n más 1 partido en n más 2 por 4 partido en n más 1. Simplificamos los dos términos que teníamos aquí. Por lo tanto, tenemos que a n más 1 es igual a 4 partido en n más 2. Y así, por el método de inducción matemática,
demostramos que se cumple que A sub n es igual a 4, n más 1, para todo n perteneciente a los naturales. Y listo. ¿Ya? Aquí lo importante otra vez, en sucesiones, siempre dejar los términos expresados, no intentar hacer simplificaciones en un principio, porque lo que a nosotros nos interesa es saber cómo se va desarrollando la sucesión. Y por otra parte, con inducción, que vamos a ver más problemas adelante, de los típicos ejercicios de inducción, dos cosas. Siempre tener en cuenta el caso base, que es lo más simple, y por muy obvio que parezca, siempre hay que dejarlo expresado. El paso inductivo, en donde tenemos que plantear una hipótesis y una tesis, y siempre usar la hipótesis, o sea, este término que tenemos aquí, para demostrar nuestra tesis. ¿Ok? Entonces, el siguiente ejercicio, también de sucesiones, dice, sean x, y z tres números en progresión aritmética, tales que su suma es 24. Si restamos 1 al primer número y 2 al segundo número, los nuevos números quedan en progresión geométrica. Determine los números originales. Para este ejercicio hay que tener en consideración dos cosas. Primero, que es una progresión aritmética. Y por otra, que es una progresión geométrica. La progresión aritmética se define porque en su primer término tiene algún valor dado, no sé, n, y los siguientes se definen como la suma de otro valor agregado, y así sucesivamente. El tercero va a ser n más 2d, después n más 3d, y sucesivamente. En cambio, la progresión geométrica va a ser, igual que en el primer caso, un valor inicial, pero aquí le vamos a ir multiplicando un factor, por ejemplo, r. Entonces, el tercero va a ser n por r al cuadrado, n por r al cubo, y así sucesivamente. Notar que para las progresiones geométricas, todas se pueden expresar que están en una razón constante. Por ejemplo, A2 es A1, como A4 es A3, o como también A3 es A2. Porque si se dan cuenta, n por r partido en n es lo mismo que n por r cubo partido en n por r cuadrado partido en n por r cuadrado partido en n por r. Todas, si se simplifican, dan como resultado que están en razón r. ¿Ok? Entonces, esos dos puntos importantes a considerar. Entonces, vamos a iniciar con el desarrollo. Entonces, bueno, supongamos que tenemos tres números en progresión aritmética. Entonces, tres números en progresión aritmética. En este caso vamos a poner que es un x menos d, x y x más d. ¿Por qué lo expreso así y no como un a, b y c? Lo importante aquí es entablar una relación entre estos tres números, porque más adelante nos dicen que después van a estar en una progresión geométrica. Entonces es importante que estos números se vean relacionados.
Y como vimos aquí adelante, la progresión aritmética se trata de que constantemente le vamos a ir sumando un término a la sucesión. Y ese término va a ser igual para cada vez que nosotros lo sumemos en la sucesión. Por eso es que tienen que quedar entrelazados. Entonces, una buena forma de expresar tres números en progresión aritmética es esta. Si son 4, bueno, aquí le podremos agregar un x más 2b, y así. Lo importante es que queden relacionados. Entonces nos dijeron que la suma de esos 4 números, o sea, de esos 3 números, x menos d más x más d, va a ser 24. Entonces, si nosotros nos ponemos a resolver esto, vamos a tener que 3x igual a 24, por lo tanto, x es igual a 8. Bien. Y después, los números están en progresión geométrica. 3 números en progresión geométrica. Y nos dijeron que al primero le restamos 1 y al segundo le vamos a restar 2. Entonces, al primero le vamos a restar 1 y al segundo le vamos a restar 2. Sabemos que x es igual a 8, entonces vamos a tener 8 menos d menos 1, 8 menos 2 y 8 más d. 8 menos 1 es 7, 8 menos 6, o sea, 8 menos 2, 6 y 8 más d. ¿Okay? Estos números se encuentran en progresión geométrica. Y tal como se los había mencionado aquí arriba en un principio, si nosotros nos ponemos a relacionar estos números a razón, vamos a encontrar que se encuentran todos en la misma razón. Entonces, por ejemplo, si yo relaciono 6 partido en 7 menos d, va a ser igual que 8 más d partido en 6. ¿Ok? Lo cual va a producir una ecuación. Ecuación que es d cuadrado más d menos 20. Y eso lo igualamos a 0. Si nos ponemos a buscar las raíces de esta ecuación, vamos a encontrar que por un lado d va a ser menos 5 y por otro d va a ser igual a 4. Y aquí uno se tiende a pensar de que hay que elegir alguno de los valores porque quizás no hay que tomar los dos. Pero como estamos buscando progresiones, estos dos valores nos sirven para encontrar progresiones. Por ejemplo, si yo reemplazo d igual a menos 5, voy a obtener una progresión igual a 7 menos menos 5, 6. No, mentira, hay que reemplazarlo en el primero. Oye, una pregunta. ¿Por ¿Sí? qué ahí arriba le restaste menos 1 y al otro le restaste menos 2? O sea, no entendí esa parte. Porque en el enunciado nos decía que si restamos 1 al primero y 2 al segundo número, los nuevos números quedan en progresión geométrica. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Era por enunciado. Entonces, reemplazamos. Tenemos x menos d, x es igual a 8, menos 5, menos 5, vamos a tener 3. Después el segundo es x, o sea, va a ser 8. Y el tercero es x más b. 8 más menos 5. Aquí me equivoqué, porque ahí era más menos 5. No estaba bien. No, mentira. Bueno, pero se entiende. Igual, de todas formas,
el número iba a dar en la otra parte. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a suponer que era más menos 5. Aquí va a ser menos menos 5. Entonces ahí vamos a tener 13. Entonces, esa es una primera sucesión. Estos tres números están en progresión aritmética. Por otro lado, tenemos cuando d toma el valor de 4. Entonces, 8 menos 4 va a ser 4. Vamos a tener el 8 y vamos a tener 8 más 4. Eso es 12. Entonces, esos números también van a estar en progresión aritmética. Y listo. Así se encuentran estos números, tanto en progresión geométrica como en aritmética. Ahora vamos a desarrollar típicos ejercicios de inducción matemática. Los tres más típicos, o que siempre se encuentran en las pruebas, son que sea un número divisible por 6, cuando hay desarrollos de sumatorias, demostrar que las sumatorias se cumplen, cuando lo plantean en términos de funciones y desigualdades. Y todos se desarrollan, si no es de la misma forma, casi igual, varían en muy pocas cosas. Entonces, el primero, el más básico de todos, que un número sea divisible por otro número. Entonces dice, demuestre usando inducción matemática que es verdadera la fórmula 7 a la n menos 1 es divisible por 6. Entonces, primero, caso base. El caso base es demostrar que para el 1 se cumple. Entonces, ¿y por qué siempre el 1? El método de inducción matemática es un método para demostrar fórmulas en el campo de los números naturales. Y en los naturales siempre se define que se empieza desde el 1. A no ser de que la fórmula que queramos demostrar nos diga explícitamente que su primer término comienza en el 2 o en el 3 o así, pero lo tiene que decir explícitamente. Si no fuera ese el caso, siempre tienen que empezar demostrando por f igual a 1, o n igual a 1, o como sea el caso. Entonces, en f igual 1 vamos a tener 7 elevado a 1 menos 1, y eso es 6. ¿Y 6 es divisible por 6? Sí, entonces es verdadero, se cumple. Caso 2. Paso inductivo. Primero vamos a plantear nuestra hipótesis. La hipótesis es lo que nosotros sabemos, lo que tenemos por seguro que es verdad. Y a nosotros nos va a ayudar a demostrar luego nuestra tesis. Entonces, hipótesis, supongamos que f de n es verdadera. Entonces, si f de n es verdadera, entonces 7 a la n menos 1 se puede escribir como un 6q, por ejemplo. O sea, que es divisible por 6. Para todo q perteneciente a los naturales. ¿Listo? Entonces, la tesis, lo que queremos demostrar por demostrar que f de n más 1 es verdadera. Entonces, f de n más 1 va a ser igual a 7 elevado a n más 1 menos 1. Y eso vamos a decir que va a ser igual a 6 dividido en r. A eso queremos llegar. Para todo
R perteneciente a los naturales. Entonces, demostración. Partimos con nuestro f de n más 1 7n más 1 menos 1. Si nosotros desarrollamos esta expresión, vamos a tener 7n por 7 menos 1. Ahora lo que podemos hacer es sumar un cero conveniente. Ya se darán cuenta por qué. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es sumar y restar el 7. Por 7 menos 7 más 7 menos 1. Sumando y restando 7, por un lado voy a obtener menos 7 más 6. Ese 6 es el que estamos buscando. Y así también podemos nosotros factorizar algunos términos, porque si factorizamos 7 aquí, voy a obtener 7n menos 1 más 6. Pero nuestra hipótesis en un principio decía que 7n más 1 es igual a 6q. Entonces yo voy a reemplazar ese 6q aquí abajo. Y va multiplicado por 7. Y aquí otra vez yo puedo factorizar, pero ahora por 6. Y voy a obtener 7q más 6. Y listo. Con eso ya tendríamos demostrado nuestra fórmula, porque nosotros en un principio dijimos que si se iba a cumplir para f de n más 1, ese valor iba a ser un 6 por algo. Este algo puede ser cualquier cosa, pero absolutamente cualquier cosa. Lo importante es que al final en nuestro desarrollo nos vamos a dar cuenta que el número se puede dividir por 6. Entonces, de otro color, todo esto de aquí decimos que es R. Entonces, por lo tanto, 6 por R va a ser igual a f de n más 1. Y listo. Entonces, la clave aquí para este tipo de ejercicios es sumar algo conveniente a modo de ir creando las factorizaciones. Por ejemplo, en otro color, en verde. Este de aquí es un paso importante para usar la hipótesis. Y este paso de aquí es importante porque aquí podemos aplicar tesis. Y todos los ejercicios que se parezcan a esto, que digan es divisible, se hacen exactamente igual. Ahora, el 3, o sea, el siguiente ejercicio. Dice, demuestre que 1 partido en 1 por 3 más 1 partido en 3 por 5 y así sucesivamente es igual a n partido en 2n más 1 y se cumple para todo valor n en los naturales. Otra vez, una demostración en los naturales, por ende necesitamos aplicar el método inductivo. Entonces, primero vamos a demostrar el caso base. Caso base. Para el caso base, tenemos que demostrar cuando la función o la sucesión o la suma toma el valor de 1. En este caso, la suma viene dada por este término de aquí. O sea, cuando n toma el valor de 1,
supuestamente nos debería dar ese valor. Cuando toma el valor de 2, nos va a dar toda esta expresión y así sucesivamente. Entonces, cuando toma el valor de 1, reemplazo, voy a obtener 1 partido en 2 por 1 menos 1, factor de 2 por 1 más 1. Y esto va a ser 2 por 1 menos 1 es 1 y 2 por 1 es 2, más 1, 3, entonces 1/3. Que es lo mismo que si nosotros hubiéramos reemplazado aquí en este término final. Bueno, en general tendríamos que haber reemplazado en esto, porque eso es lo que queremos demostrar. Perdón. Entonces voy a borrar esto de aquí. Porque ese es el término general de la sucesión, pero nosotros queremos demostrar que todo se puede escribir como eso. Entonces, reemplazamos 1 partido en 2 por 1 más 1. Y eso es igual a 1/3, que es lo mismo que este término de aquí. Entonces, cumple. Posteriormente, hacemos el paso inductivo. Para el paso inductivo, en este caso, yo voy a hacer un cambio de variable. Entonces, nuestra hipótesis va a ser que se verifica que P de K, 1 partido en 1 por 3, más 1 partido en 3 por 5, más 1 partido en 2K menos 1, 2K más 1, va a ser igual a K partido en 2K más 1. Y la tesis se requiere demostrar que para un P de K más 1, 1 partido en 1 por 3 más, y así sucesivamente, hasta llegar al 1 partido en 2K menos 1, 2K más 1, más 2K más 1 menos 1 por 2 partido, o sea, 2 por K más 1 más 1. Y eso, todo eso va a ser igual a K más 1 partido en 2 por K más 1 más 1. La sucesión en este paso simplemente avanzó hasta el K más 1. Por eso es que el reemplazo tiene que ser de esa forma. Aquí tenemos que dejar expresado K más 1 y aquí simplemente reemplazar por K más 1 que estaba aquí. Por favor, ahí no se confundan. Entonces, simplemente queda demostrar. Entonces, para demostrar, vamos a tener que en nuestra sucesión, bueno, en nuestra sumatoria, al fin y al cabo, teníamos 1 por 3 más, llegábamos hasta el 1 partido en 2K menos 1, 2K más 1, más
1 partido en 2k más 1 menos 1 y 2k más 1 más 1. Todo este término de aquí lo conocemos porque por hipótesis sabemos que eso es k partido en 2k más 1. Entonces aquí volvemos a reemplazar. Y eso lo desarrollamos. Entonces vamos a tener 2k. 2 por 1, 2, menos 1, 1. Por otra parte, 2k más 3. Entonces, aquí simplemente hay que sumar. Tenemos factor común 2k más 1 y 2k más 3. Eh, 2k más 1 aquí es k factor de 2k más 3 más 1. Si desarrollamos el término de arriba, vamos a obtener 2k cuadrado más 3k más 1. Y abajo vamos a tener 2k más 1, 2k más 3. Ese cuadrado, este factor de arriba, lo podemos, o sea, esa expresión la podemos factorizar en 2k más 1 y k más 1. Aquí vamos a tener 2k más 1 y 2k más 3. Entonces, esos los vamos a poder simplificar y vamos a tener k más 1 partido en 2k más 3. Pero nosotros queríamos llegar a esta expresión de aquí. Entonces, para transformarlo, es fácil notar que el 2 lo puedo extraer de la, lo puedo separar del k y escribirlo de la forma que teníamos ahí, porque 2 por 1 es 2, más 1 es el 3. Y ahí lo tenemos expresado. Y 2 por k me va a dar el 2k de aquí. Entonces, aquí demostramos que la fórmula también se cumple para el késimo más un término. Y listo. Exactamente lo mismo que el anterior. ¿Qué es lo importante aquí? Ocupar el desarrollo inicial, o sea, ocupar la fórmula de la suma. Posteriormente, hacer reemplazo de la hipótesis. Y finalmente, desarrollar la tesis. O desarrollar hasta alcanzar la tesis. Y otra vez, un ejercicio muy parecido. Aquí quizás era más simple en términos de que no había que pensar que había que crear una expresión, sino como ir reemplazando, bueno, en el caso importante cuando la hipótesis iba a tomar el caso K y la tesis iba a tomar el caso K más 1. Pero aquí lo enredado es la cantidad de términos que teníamos, porque al ser una sumatoria teníamos que considerar los primeros términos de la suma, lo cual podría confundir. Pero básicamente el ejercicio es el mismo. En esencia, el ejercicio es el mismo. Bien. Otro ejercicio. Aquí tenemos uno definido en formato de funciones. O
otra forma de verlo es que también es una asociación porque cuando la función toma el valor de, o sea, no, esta función inicia del 0. Puede que las demostraciones inicien en el 0, sí se puede pasar a los naturales, y en este caso está bien definida porque a pesar de que muchas veces los naturales no se considera el 0 por a veces motivo, si lo expresan claramente, ustedes pueden considerarlo y no hay ningún problema dentro de la demostración. Entonces el primer término aquí dice que va a ser 0, el segundo queda expresado como 2 por f de 1 menos 1, que en este caso es 0, más 1. Entonces 2 por f de 0 más 1, 2 por 0 más 1. Entonces f de 1 va a ser 1. Y así sucesivamente. O sea, otra vez tenemos una sucesión, un término de sucesiones, y hay que demostrar por inducción que el término general se escribe de esa forma. Entonces, de aquí nos vamos otra vez a afirmar y vamos a desarrollar nuestra demostración. Entonces, primer paso, caso base. Por muy obvio que parezca el caso base, nunca hay que saltárselo. Entonces, el caso base que hay que demostrar en este caso es para f igual 1. ¿Por qué no demuestro para f igual 0? Porque si se dan cuenta, la función necesita como el principio o la base de un término anterior, porque se define en base al último término. ¿Dónde se puede ver eso? Aquí. Entonces no me sirve empezar a demostrar el caso base por f de 0 porque antes del 0 no teníamos un paso para crear este término. Entonces no podía aparecer la sucesión. Por ende, inicio de f igual 1. Entonces dice que en f igual 1 la sucesión va a tomar el valor de 2 a la 1 menos 1. Y eso es igual a 1. Y eso anteriormente lo demostramos aquí. A lo mejor de otro color. Lo reemplazamos en los términos de la sucesión y obtuvimos que f de 1 es igual a 1. Entonces cumple. Se comprueba el caso base. 2. Paso inductivo. En el paso inductivo, tenemos que nuestra hipótesis, otra vez, ¿por qué soy tan insistente en crear hipótesis y tesis? Porque a ustedes les aclara mejor el panorama. Ustedes saben como que en algún momento tienen que saber usar la hipótesis para poder demostrar su tesis y así sucesivamente. Se mecanizan para hacer el tipo de ejercicio. O sea, de todas formas es igual importante que lo entiendan, pero el desarrollo es similar en la mayoría de los casos y más cuando se trata del primer principio de inducción. Entonces, para el caso base tenemos que f de n se va a escribir como 2n menos 1. Entonces nuestra tesis va a ser que para f de n más 1 se va a escribir como 2n más 1 menos 1. Y eso. Entonces, demostración. Para la demostración, primero, si nos damos cuenta, en el ejercicio anterior, primero vamos a ocupar el término general. En el caso anterior era una suma. En este caso vamos a ocupar los términos recursivos. Entonces, f de n más 1 se va a escribir como 2 por f de
n menos 1, que en este caso, con verde, ese n de ahí es todo lo que teníamos ahí. Pueden cambiar la simbología, sí, para que no se confundan, pero eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces voy a tener n más 1 menos 1 más 1. 2 por f de n más 1 menos 1 es n más 1. Y listo, apareció la hipótesis. La hipótesis nos dice que f de n es 2n menos 1. 2 por n. 2 por 2n menos 1 más 1. Y posteriormente, espérense, que aquí me queda un término en el aire. Porque obtendría el 2n más 1. Ah, no, porque es así. Me faltaban los paréntesis. Estamos englobando todo eso, entonces vamos a tener 2 por 2 a la n menos 2 por 1, que es 2, más 1. Y ahí sí, 2n más 1 menos 2 más 1 es menos 1 y obtenemos el resultado final. Y queda expresamente demostrado que se cumple para todo valor de n perteneciente a los naturales. Y listo. Otra vez, exactamente lo mismo. Querer llegar a nuestra tesis, aplicar hipótesis y ocupar desarrollo inicial. Muchas veces los desarrollos, por lo general los profes tratan de hacerlos muy diferentes unos a otros, pero en la práctica, la mayoría del ejercicio, insisto, todos se hacen así. Excepto este. Esta es la única excepción a la regla, porque cuando uno llega a la tesis y expresa la tesis, no puedes empezar desde la tesis a hacer la demostración, que es lo que vamos a hacer a continuación. Dice, demostrar por inducción que la inecuación 3 a la n mayor o igual que 2n más 1 se cumple para todo n perteneciente a los naturales. Entonces, tengo primer paso, caso base. Verificar que para f de 1 se cumple, es decir, f de 1 o p de 1 o lo que quieran de 1 va a ser igual a 3 a la 1 y eso debería ser mayor o igual a 2 por 1 más 1. 3 es mayor o igual que 2 por 1 más 1, que es 3. Sí. Como es mayor o igual, se cumple. Por lo tanto, es verdadera. Paso 2, o caso 2, el paso inductivo. Y aquí viene como la excepción a la regla de este tipo de ejercicios. Planteamos nuestra hipótesis, normalmente, hipótesis, decimos que para un f de, ya vamos a cambiar la incógnita, f de k es verdadero, es decir, 3 a la k va a ser mayor o igual que 2k más 1. Y por otro lado tengo la tesis, lo que quiero demostrar, k más 1, va a ser igual a 3 elevado a k más 1, mayor o igual que 2 por k más 1 más 1.
Y bueno, esto se cumple para todo K perteneciente a los naturales, y aquí lo mismo. Entonces, demostración. Si pudieron notar aquí arriba, en todas nuestras demostraciones nosotros partíamos desde la tesis demostrando. Demostramos desde un K más 1 o un N más 1. Pero aquí es distinto. ¿Por qué? Cuando nosotros planteamos esta desigualdad, no podemos asegurar que eso sea verdadero, en ningún caso. Nosotros aquí podríamos decir que ya, puede ser que f de n más 1 se escriba de esta forma. Ya, puede ser un caso. Pero aquí nosotros planteamos la idea de que este término es mayor o igual que ese término. Es como una suposición, pero no estamos seguros de ello. Por eso es que no podemos iniciar nuestras demostraciones a partir de la tesis. Entonces, vamos a hacer todo al revés. Vamos a demostrar, pero a partir de la hipótesis. Entonces, vamos a partir con que sabemos que 3K, o sea, 3 elevado a K, es mayor que 2K más 1. De eso estamos 100% seguros. Entonces, lo que podemos hacer aquí es multiplicar por 3 a ambos lados. Multiplicar por 3 en una desigualdad por un número positivo no va a afectar en nada nuestra desigualdad, entonces multiplicamos por 3. Entonces, aquí vamos a tener 3K más 1 mayor o igual que 3 por 2K más 1. ¿Por qué hicimos esto? Porque queremos llegar a algo similar a esto. Queremos demostrar que eso se cumple. Entonces, 3K más 1 mayor o igual que 3 por 2, 6K más 3. ¿Ya? Por otra parte, algo que ustedes como que podrían anotar como en un apartado cerca de ustedes, pero no directamente en el desarrollo de esta demostración, es que según tesis, tres a la K más 1 es mayor que 2K más 2 más 1, que eso es 2K más 3. Entonces, en el fondo, lo que nosotros nos interesa demostrar es que si este término de aquí es más grande que ese término de ahí, por regla de la cadena, entonces 3K más 1 va a ser mayor que 2K más 3. ¿Qué quiero decir? Nosotros llegamos a que 3K más 1 es mayor o igual a 6K más 3. Eso lo sabemos, es verdad, porque iniciamos de algo que era verdadero. Entonces, su desarrollo en sí, vamos a obtener solo cosas verdaderas, porque hicimos pasos como reales, pasos justificados, que no afectan ni alteran como la esencia de la ecuación. Lo que queremos demostrar es esto de aquí. Porque si demostramos que 6K más 3 es mayor que 2K más 3, entonces por regla de la cadena demostramos que 3K más 1 es mayor que 2K más 3, que es lo que teníamos en nuestra tesis. Entonces, vamos a hacer como demostración 2. (6K más 3 mayor o igual que 2K más 3). ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, podemos restar 3 a ambos lados y vamos a obtener 6K mayor o igual que 2K. Y también podemos dividir por 2. Cualquiera de las dos operaciones que aplicamos no afecta la esencia de nuestro ejercicio, no altera tampoco la desigualdad. Entonces dividimos y vamos a obtener 3K mayor o igual que K. Y bueno, en esencia, ya podemos notar que se cumple, porque si 3
lo multiplico para cualquier k que pertenece a los naturales son solo números positivos, cualquier número multiplicado por 3 va a ser mayor siempre o igual que el mismo número, pero sin ninguna operación. Entonces eso se cumple y es verdadero. Por lo tanto, con ese desarrollo listo, yo me devuelvo a la demostración 1, que era esta de aquí, demostración 1, y digo, ¿cómo 6k más 3 es mayor o igual que 2k más 3? Y además, 3k más 1 es mayor o igual que 6k más 3. Por regla, o creo que era la propiedad del sándwich. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba eso, pero ustedes lo sabrán mejor que yo. Se cumple que 3k más 1 es mayor o igual que 2k más 3. Y se demuestra, queda expresamente demostrado que la fórmula es verdadera para todo k perteneciente a los naturales. Y listo. La única salvedad de este tipo de ejercicios es que no se puede partir demostrando por la tesis. Siempre hay Entonces, que... cuando es desigualdad, ¿se parte demostrando por la hipótesis? Sí, por la hipótesis, porque la hipótesis es algo que tú sabes que es verdadero. Es verdadero, ya. Si tú partieras por la tesis puede ser tanto verdadera como falsa. Uno está muy acostumbrado en que las demostraciones por inducción siempre nos den que son al final reales, pero a veces puede que no sean reales. Si de eso se trata este tipo de demostraciones, demostrar que algo es o verdadero o falso. O uno llega a algo que es verdad o uno llega a un absurdo. Entonces, la tesis, en este caso, puede ser o no verdadera. Por eso no se puede partir desde la tesis, porque si partimos desde algo falso, podemos llegar a algo tanto verdadero o falso. Entonces, aquí hay que partir por hipótesis. ¿Y este es como el único caso especial? Que yo sepa, para el primer principio de inducción, sí, porque para todos los demás es exactamente lo mismo. Ya. Siempre se parte por la hipótesis y uno va desarrollando, como que se agarra del primer desarrollo del principio, después así como un poco de cálculos, en algún momento vas a poder reemplazar tu hipótesis y ahí ya te vaya en un tobogán hasta poder llegar a tu tesis. Y es así. Así se hace el método inductivo. Ya. Voy a pausar la grabación. Esa fue la tutoría del día.